Hola a todos y todas. Continuando con esta modalidad virtual del taller de macroscopía, de transporte e intercambio y habiendo finalizado el aparato cardiovascular, me toca exponer sobre el aparato respiratorio. En esta imagen vemos la cronología de la maduración de los pulmones. Me parece que hay dos momentos trascendentales a destacar, que es que antes de las 17 semanas ningún feto, si se produce el parto, es viable para la vida. Y después el otro acontecimiento trascendental es que después de las 20 semanas se empieza a producir el surfactante, que es el líquido fundamental para que se disminuya la tensión superficial de los alvéolos y se produzca el intercambio gaseoso. La tráquea es un conducto que está formado por cartílagos y membranas que los unen a estos. No hace más que replicar lo que es la continuidad de la laringe en su formación, que en este caso la constituyen el cartílago ioides, el tiroides y el cricoides. Las membranas que los unen a estos cartílagos reciben los nombres de aquellos que unen. En este caso está representada la cricotiroidea, que es la última. Y esto es un punto superficial en el cual es una vía de entrada accesible y rápida al aparato respiratorio si es que hubiera una obstrucción de las vías aéreas superiores. La tráquea, como relación en la región del cuello y a posteriori, una vez que se adentra en la cavidad torácica, en la primera imagen, de arriba hacia abajo, hacia anterior de la misma, está la glándula tiroides, que estaría recubierta por los músculos infraioideos, el tejido celular subcutáneo y la piel. Y por detrás tiene una relación íntima con el esófago, que hacia los laterales de este encontramos lo que es el paquete vasculonervioso del cuello, formado por la yugular interna y la carótida primitiva, y que por detrás, en el ángulo diedro que forman estos vasos, se aloja el neumogástrico. También el corte en el dibujo hice a la tiroidea inferior, rama de la subclavia, que la tiroidea superior es rama de la carótida externa, y también el nervio recurrente, rama del nervio vago que hace su callado por debajo del callado de la aorta para ir en busca de la inervación de los músculos de la laringe. Hacia posteriori del esófago está el cuerpo vertebral y hacia los laterales, representado de un modo muy esquemático, lo que es la cadena simpática, torácica. Esto es un corte que abarca el plano axial, es decir, que se puede describir de anterior a posterior. En el caso del siguiente corte, que está por debajo de este último, es un corte sagital, en el cual podemos describir de anterior a posterior lo que es el hueso esternón, su mango, su cuerpo y su apéndice sifoides. En correlación con el mango vemos lo que es el tronco bracocefálico izquierdo. Hacia posterior de este, el callado de la aorta. Y si nos vamos hacia arriba del tronco bracocefálico izquierdo, vemos a la glándula tiroides por delante de la tráquea, al cartílago cricoides por encima, que era este último que formaba la laringe para después formarse la tráquea, y vemos todo en su recorrido como hacia posterior de esta está el esófago, que era el órgano que nos dividía el mediastino en anterior y posterior, y a posterior de este último la columna vertebral. Por delante, en su última parte, antes de que se bifurque la tráquea, está la arteria pulmonar derecha, y por debajo de esta la aurícula posteromedia en su relación íntima con el esófago, que ya fue descripta en el aparato cardiovascular. La tráquea se divide en un bronquio fuente derecho e izquierdo, con las particularidades de cada uno a su posteriori división en relación a no solo a la ubicación, la distancia, la disposición, sino en que el pulmón derecho tiene un lóbulo
más que, entre comillas, el pulmón izquierdo, ya que el de la língula estaría atrofiado por la disposición que tiene el corazón en relación con el pulmón izquierdo, y de este modo cada bronquio fuente con su posterior división amerita una división y una imagen particular. En este caso estamos viendo el bronquio derecho que se divide para abastecer a los lóbulos del pulmón derecho, que vamos a tener uno superior, en el cual a su vez se va a dividir en un bronquio apical anterior y posterior, que también el bronquio superior va a estar ramificado hacia la parte posterior y anterior del lóbulo. Recuerden la tridimensionalidad del pulmón. Si seguimos por el bronquio fuente, el siguiente bronquio que estaría dando, el siguiente bronquiolo que estaría dando es para el lóbulo medio, que se va a dividir en una parte medial y en una parte lateral. Y por último va a estar formando el bronquiolo inferior, que se va a terminar por dividir en uno medial, en uno anterior, en uno lateral, en uno posterior y en uno superior. En la imagen de la derecha, desde la cara medial, desde la cara pleural, mediastínica, perdón, del pulmón, nosotros estamos viendo el hilo pulmonar con la entrada de lo que son el bronquio fuente, la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Si nos tratamos de representar la tridimensionalidad, tenemos que entender que nosotros estamos viendo desde su cara interna, fíjense, al lóbulo apical, y también estamos viendo al anterior superior. Si nos vamos hacia la parte inferior, vemos la parte medial del medio, y todo lo que a continuación describo es parte del inferior, el medial, el anterior, el lateral y el posterior, quedando la parte superior del inferior lindante con el posterior del superior. Entonces, si nosotros rotáramos el pulmón y veríamos su cara lateral, no veríamos más que la continuación de esto, además de poder ver el lóbulo el lóbulo lateral, que no lo estamos viendo desde esta cara. Si describimos el bronquio izquierdo y tenemos esta consideración de la interposición en el desarrollo del corazón, con la consiguiente diferencia de la cantidad de lóbulos que tiene en relación con el derecho, estamos viendo que el lóbulo superior, el bronquiolo que se divide del bronquio fuente, va a dar una división hacia lo que es la parte apical posterior y hacia anterior, y uno de la língula que se va a dividir en inferior y superior. Después el bronquio fuente continúa para dar el bronquiolo inferior, que se va a ir a ramificar en uno superior, en uno posterior, en uno lateral y en un anteromedial. Fíjense cómo queda comprimido, que en el caso anterior este último formaba dos, y en el caso de la língula, que sería el medial, quedaría constituido, pero en última instancia anexado a lo que es el superior, que estaría perdiendo uno, porque en este caso el apical estaría junto con el posterior y el anterior solo. En el anterior recuerden que el posterior también iba solo y el apical se dividía en dos. Del mismo modo que en el precedente, en el pulmón izquierdo nosotros estamos viendo la cara mediastínica, en el cual estamos viendo el hilio pulmonar con la diferencia de la disposición de la entrada de lo que es las venas pulmonares, las arterias y el bronquio fuente. Y también tenemos que imaginarnos lo que es, si lo rotáramos a este pulmón, nosotros estamos viendo el ápico posterior, estamos viendo el superior de la parte inferior, estamos viendo el posterior del inferior, el lateral, el anteromedial, y estamos viendo el superior y el inferior de la língula, junto
con la separación entre lo que es el ápico posterior del anterior superior. Es decir, que del mismo modo que en el otro pulmón, acá no estaríamos viendo uno de los, ¿cómo es? De la diferencia en la disposición de que sí, perdón, lo tenía en el caso de que no podíamos ver en el anterior, en este estamos pudiendo ver a todos los lóbulos independientemente de la cara por esa diferencia que tenía con el precedente. Perdón ahí el error. Para terminar la descripción en relación a los pulmones, está representado en este esquema la parte linfática, el componente que tiene en cuanto a su distribución, a su relación con la tráquea, y hacia la derecha lo que son las arterias bronquiales como rama de la aorta y su relevancia, y por último, en la parte inferior, la inervación a cargo de lo que es el vago, el neumogástrico como par craneal y la cadena simpática torácica a partir de la formación de la emergencia de las astas laterales de la médula espinal, junto con lo que es la conformación de la cadena ganglionar cervical. De este modo, me falta por terminar de describir lo que es la formación de la cavidad en sí a través de el tapizado que hace la pleura sobre la víscera en sí, lo cual constituye la pleura visceral, y el repliegue que hace en relación a la pared pleural, perdón, la pared costal interna, generando lo que es la pleura parietal. Y el espacio que queda entre estas dos pleuras, que es la cavidad pleural, que se puede llenar de líquido, de aire, y de este modo generar un neumotórax o un hemotórax, con la consiguiente necesidad de intervención, en la cual tienen que tener como reparo trascendental, primero, el paquete vasculonervioso costal, que está siempre, recuerden, yendo por el borde inferior de la costilla, es decir, que si uno quiere ingresar en la cavidad torácica lo tiene que hacer siempre por el borde superior de la costilla inferior, del espacio que elijan. El aire se va hacia arriba, es decir, que van a tener que ir en busca de lo que es la región axilar para drenarlo, y el líquido se va hacia el espacio, se va hacia abajo por la gravedad y va a ir en busca del espacio de los senos diafragmáticos que se forman en la parte más declive de estas cavidades. Esta cavidad tiene una presión negativa y el diafragma funciona como fuelle. Esto lo expliqué cuando hablé de cavidad torácica. Hay un video que representa la mecánica respiratoria para terminar de cumplimentar lo que es, a partir de esta mecánica, la inhalación y exhalación y cómo se produce en los alvéolos el intercambio gaseoso que termina por generar un circuito entre el aparato cardiovascular menor, en el cual se lleva la sangre con dióxido de carbono desde la aurícula derecha a través del ventrículo anteromedio y vuelve a través de las venas pulmonares a la aurícula posteromedia, pasando al ventrículo izquierdo. De ese modo se completa el circuito menor y a partir de la aorta se forma el circuito mayor que va a retornar a través de las venas cavas a la aurícula derecha y de este modo volver a generar el circuito menor para volver después a generarse el circuito mayor. De esta manera termino por describir lo que es la parte inferior del aparato respiratorio, en la cual se produce la función principal de este aparato, que es el intercambio gaseoso en los alvéolos. Por último, para cumplimentar y para que ustedes tengan presente que la anatomía que estamos estudiando no tiene más que proyección en un método de imágenes, nunca vamos a ver la anatomía de modo directo, a no ser que practiquemos una cirugía a cielo abierto, para lo cual, como siempre les digo, eso requiere de una formación de 10, 12 años. Por ende, traten de tener el conocimiento práctico a mano en cuanto a poder situar esta división segmentaria que tiene el pulmón derecho en cuanto a los 3 lóbulos, el izquierdo en cuanto a los 2 lóbulos y las cisuras que lo
atraviesan para dividirlos de esta manera, y la distribución y la diferencia que van a tener si es derecho o izquierdo, si es que lo están viendo desde medial, si es que lo están viendo desde anterior. Y recuerden que la tridimensionalidad en la imagen bidimensional es imposible y que nosotros nos tenemos que proyectar dependiendo de esa bidimensionalidad en nuestra configuración tridimensional que tenemos hecho en nuestra imagen visual. La otra imagen que complementa es esta tomográfica en la cual podemos ver, según lo descrito en cada una de las imágenes, en la parte central del mediastino, en el cual estamos, fíjense que si vamos, nosotros estamos viendo de los pies al paciente, es decir, que tenemos cruzada la izquierda y la derecha, siempre eso lo tienen que resolver con lo que no pueden dudar como conocimiento general, que es ubicar la aorta. Siempre la aorta se ubica hacia la izquierda de la columna vertebral, si nosotros lo estamos viendo desde los pies, la podemos identificar fácilmente, podemos a partir de eso trazar el callado, es decir, que podemos ver hacia anterior y hacia la derecha lo que es la aorta ascendente en su relación con el tronco de la pulmonar, que va a ir a bifurcarse por debajo de este callado, conjuntamente con la llegada de los bronquios fuentes de la división de la tráquea, que a posteriori se va a juntar junto con la bifurcación de la arteria pulmonar para ir a encontrarse en el lienio hepático con la emergencia de las venas pulmonares que van a terminar en la aurícula posteromedia. Pueden ver cómo se diferencia también el bronquio principal derecho del izquierdo, y como su contenido es aéreo, eso se replica en negro y por ende lo que ustedes están viendo de esa manera es aire, que se describe de modo inverso en la parte radiológica, lo oscuro y lo blanco. Con esto me parece que termino por cumplimentar secuencialmente la embriología, la anatomía desde la parte de las relaciones básicas y más fundamentales que ustedes tienen que tener desde el conocimiento práctico. Hay un punto de reparo que les hice alusión en la membrana cricotiroidea como puerta de acceso al aparato respiratorio si hay una obstrucción a nivel de las vías aéreas superiores, la diferenciación de los bronquios fuentes derecho e izquierdo en cuanto a su disposición, su tamaño y la relación que tienen en su ingreso en el hilo pulmonar, y la diferenciación entre el derecho e izquierdo en cuanto a su disposición entre los distintos componentes, las distintas ramificaciones que tienen los bronquios dependiendo del pulmón derecho o izquierdo por su particularidad en relación a su disposición con el corazón, y por último las imágenes. Esto es lo que ustedes tienen que ampliar como conocimiento a la hora de ponerse a estudiar. Lo que yo intento es, de un modo esquemático y gráfico, poder mostrarles por dónde va lo que ustedes tienen que darle relevancia en la formación de un médico generalista que tiene que priorizar la atención primaria. Los dejo hasta la próxima y sigámonos cuidando, sigámonos a partir de cuidándonos a uno, cuidando al resto, y en algún momento nos encontraremos personalmente. Chao.